Parece que a Colombia se le olvidó su historia y me siento la obligación moral de recordarla. Nació en la costa, fue exiliado por una dictadura y fue odiado por su país de origen, Colombia. Buenas, mi gente creativa, ¿cómo van? Yo soy Cestrum y este es mi canal. Sed bienvenidos. Gabriel José García Márquez. Digamos que su nacimiento fue casi un milagro. Sus padres casi no se pueden casar. El señor Gabriel Eligio García, el padre de Gabo, era un conocido perro y además pobre. Mientras que la señorita Luisa Santiago Márquez Iguarán, la madre de Gabo, era hija de un coronel que participó en la guerra de los 1000 días y que además hacía parte del Partido Liberal. Y aún con todo en contra y tras severo dramón que más adelante les cuento, nace Gabriel García Márquez el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena. Y resulta que tras un año de haber estado con el niño, sus padres decidieron ir a comprar leche y no volvieron, dejando al pequeño Gabo a cargo de sus abuelos, el abuelo Nicolás Márquez y la abuela Tranquilina Iguarán. Realmente sus papás se fueron por cuestiones de trabajo, mejores oportunidades laborales y se fueron a Barranquilla, pero no vamos a hablar de eso mucho. Aparte que también venían a visitarlo de vez en cuando, entonces pues digamos que como tal no lo dejaron abandonado, pero pues X. Como mencioné anteriormente, el abuelo era un coronel de la guerra de los 1000 días y por eso es que tenía una conciencia histórica bastante marcada, pues digamos que el abuelo le enseñó todas estas cosas que él conocía de historia al pequeño Gabito, con decirles que incluso el abuelo lo llevó a conocer el hielo un día en una de estas fábricas que habían en la costa que como que metían el hielo y como que lo conservaban y lo vendían pues tajonado al mundo, y eso a Gabo le pareció sorprendente. ¿Cómo era posible que en un lugar como es la costa podía haber hielo, siendo que afuera podías cocinar un huevo y adentro podías mantener hielo? Eso le pareció sorprendente. Además también lo llevó a conocer varios circos y, como mencioné anteriormente, aparte de la educación que tenía Gabito, él también estuvo muy presente en esta. Digamos que Gabo aprendió a leer y a escribir a los 5 años, por lo que ya mostraba ser un niño dotado, y de entrada ya estaba escribiendo un par de cuenticos que el abuelo le decía que escribiera, y él pues era feliz haciéndolo. Mejor dicho, que gracias al abuelo coronel Márquez es que Gabo fue Gabo. Y no solo gracias a él, también tenemos a Tranquilina, la abuela. Ella le enseñó a él, o más bien le decía a él todas las cosas de esoterismo, cuentos de brujas, algunas premoniciones, incluso conjuros e historias de diferentes tipos. Digamos que la abuela era más de la oralidad y de esta parte casi que esotérica del asunto, mientras que el abuelo era más de la parte histórica. Y es gracioso porque en un punto los tres vieron ahí al ladito una cosa que va a marcar mucho la historia de Colombia. Hablo de la masacre de las bananeras. Contexto histórico. La masacre de las bananeras se dio en la zona bananera de Colombia, que queda entre Aracataca y bueno, todo lo que es alrededor de Aracataca. Puntualmente eso sucedió en la Ciénaga de Magdalena, o sea, en el lugar que se llama Ciénaga Magdalena. Fue un conflicto, o más bien una protesta que hicieron los trabajadores de la United Fruit Company para pedir mejores derechos laborales. Pero digamos que tanto a la empresa como a Estados Unidos como a Colombia eso no les pareció y decidieron ir allá con el ejército, exterminar a todos los que estaban exigiendo sus derechos y acabar con todo el revoloteo. Digamos que fueron privados de su derecho de la vida alrededor de 47 a 2000 trabajadores. Aún no se sabe bien cuál es la cifra y varía de acuerdo al medio de comunicación, varía entre esos dos. Y siendo así, la niñez de Gabo empezó a ser marcada por todas estas historias que tanto el abuelo como la misma situación colombiana le estaba presentando. Digamos que su abuelo le contó todo lo que fue la era de la violencia en Colombia. Lastimosamente esas historias no duraron mucho porque en 1937 muere su abuelo por neumonía y esta pérdida le dolió a él muchísimo. De hecho hace muchas referencias a su abuelo en su obra. Digamos, el coronel no tiene quien le escriba, era su abuelo. Digamos, hay un coronel que ahorita se me va el nombre, lo voy a poner por acá. Este coronel fue también basado en su abuelo. Y también su abuela, pues digamos que se fue con San Pedro, pero ella se fue mucho antes que el abuelo. De hecho, se fue como a los 8 años de Gabo y ahí como que ya tenía más o menos 11. No sé, soy malo en matemáticas. En todo caso, tras la ascensión del abuelo, Gabito se fue a Sucre, donde estaba su familia. Bueno, realmente estaban en Barranquilla, pero se fue a Sucre, terminó en
Sucre estudiando. De ahí lo llevaron a Barranquilla, donde ganó una beca, y lo llevaron a Zipaquirá. Y todo esto estamos hablando que fue en el colegio. En Zipaquirá terminó sus estudios y terminó yendo a la Nacho. Algo que hay que mencionar es que cuando él pasó por Barranquilla conoció a una chica más bien pintosa. Su nombre era Mercedes Bacha. Es importante este dato, más adelante verán por qué. Al meterse en la Nacho, la Universidad Nacional de Colombia, él empezó a estudiar Derecho. Eso fue más bien una imposición del padre, ya que este le decía a él, o bueno, desde mi punto de vista, el padre tenía como una especie de traumita por ahí, ya que si recordamos, su historia era de que él no pudo casarse con su esposa, o bueno, casi no se casan porque el padre era más bien pobre. Él era un telegrafista y eventualmente fue un farmacéutico, mientras que la esposa, Luisa Santiago, era ya de una cuna más noble. Y por eso el señor le dijo a Gabito: tú no vas a escribir, tú vas a ir a estudiar leyes, no vas a escribir. Y bueno, digamos que él se mete a la universidad alrededor del año 1946-47 y él no hace muchos semestres. Digamos que en un punto confronta a su padre y esta es la conversación que ellos tuvieron. Pa, quiero ser escritor. Hijo, comerás papel. Y lo bonito es que igual el papá lo apoyó y le mandó su máquina de escribir. Él publica su primer cuento en El Espectador. Se llamaba La Tercera Resignación y fue publicado el 13 de septiembre de 1947. Entonces sí se puso a estudiar en el 47. Tras su publicación, él se emociona un montón porque dice: por fin soy escritor. Pero el problema es que no tenía para comprar ese periódico, a lo que fue con un amigo y le pidió plata prestada. Eran como 5 pesos de la época. Pues por lo que cuesta hoy, creo que El Espectador está en 2000 algo, no me acuerdo la verdad. Me acuerdo del periódico del Tiempo, pero no me acuerdo del Espectador. En todo caso, llegan, compran el periódico y lo ven y es como: oh my god, por fin está publicado, soy un escritor, no sé qué, bla bla bla. Bueno, en fin. Después de esa publicación, Gabo ve como el domingo, eso fue como un martes, el domingo ve una columna de un columnista de la época que decía que el escritor que hizo ese texto es un gran escritor. Nadie lo conoce, nadie tiene idea de quién es, pero qué gran escritor. Y Gabo estaba como: soy la polla con cebolla, weón. Claro, recordemos que en ese momento Gabo no era Gabo, era solamente Gabriel. Entonces eso significó mucho para él. Total, que pasa un año y él sigue en la carrera de leyes mientras escribe uno que otro cuento y pasa lo que todos esperan que pase. Ahora me veo como muy oscuro, ¿no? Voy a prender la luz. Ahora sí. 9 de abril 1948. Mientras Gabo estaba pensando en las leyes y en cómo pasar a hacer otra cosa, se empieza a escuchar un mensaje terrible en la radio. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Inicia el Bogotazo y volvemos a la era de la violencia. Mientras liberales y conservadores se negaban el derecho a vivir, Gabo se fue de la ciudad. Se fue a la Universidad de Cartagena para continuar sus estudios, todo para que al final los terminase abandonando. Pero igual él ya tenía como esa pasión por escribir y entonces dijo: ve, yo no me voy a quedar quieto, y se metió a un periódico para ser reportero. El periódico era El Universal. Y luego, en 1950, decidió trabajar para El Heraldo. Y esto ya fue cuando él volvió a Barranquilla. ¿Y recuerdan quién estaba en Barranquilla? Vuelve a quedar con Mercedes Bacha. Empiezan a salir, a hacer cosas divertidas. Ya saben, la vida de los jóvenes de esa época. Y al mismo tiempo tuvo un grupo llamado El Grupo de Barranquilla. Y ahí también, pegadito, empezó a escribir su primera novela, La hojarasca. Esta fue la primera novela en donde aparece Macondo. Donde Macondo por fin aparece a la luz del público. Pero recordemos, Gabo no era Gabo, era Gabriel. Entonces digamos que como era solamente Gabriel, sufrió mucho esa época. Trabajó en un burdel, no como eso, sino como escritor para las concubinas que querían hablar con sus familiares o con sus esposos. Aparte también vendió enciclopedias y encima de todo era un escritor, o sea, el man era un duro. Al poquísimo tiempo, tipo meses después de terminar la primera novela, La hojarasca, él vuelve al Espectador, ergo a Bogotá. Y entonces empezó a trabajar a tiempo completo como columnista, pero también empezó la tragedia. En su trabajo se dio cuenta que una crónica bien escrita podía llamar la atención de todo el mundo. Y hay que recordar una pequeña
pequeña cosita. Estamos en el año 1955, en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Como es de esperarse en una muy buena dictadura, se busca tener el control de los medios de comunicación y además tener el control de, bueno, casi todo, incluso de la vida de las personas comunes y corrientes. Entonces digamos que esta época fue más bien turbulenta para el escritor, pues si bien el gobierno enaltecía su propia imagen, Gabo lo que hacía era contar la verdad. Entonces él utilizó su talento para hacer un montón de reportajes muy intensos en los que contaba la verdad del asunto. El más sonado fue Relatos de un náufrago, y les voy a contar las dos versiones. La versión del gobierno era una en donde un barco encalló, hubo un muchacho que tuvo que ser rescatado por el gobierno y que fue recibido con todos los honores y toda la gloria que eso merece. Él fue prácticamente un héroe de guerra, pero Gabo contó la realidad del asunto. Digamos que lo que contó él fue que el barco tenía una sobrecarga y eso hizo que toda la embarcación se hundiera. Muchas personas murieron por negligencia del Estado, que les dijo sí o sí me llevan esas cosas, y eso no le gustó a Gabo ni a nadie. Gabo mandó la columna con la versión del tipo, y es que resulta que aparte de ser sobreviviente, el man no fue recibido como el héroe de guerra, simplemente fue ignorado por el gobierno, y le parecía sorprendente que una persona por fin viniese a contar la historia. Esta versión de Gabo se publicó en El Espectador. A Gustavo Rojas Pinilla no le gustó y empezó el hostigamiento contra él, que terminó en su posterior exilio. Y aquí hay puntos positivos para El Espectador, no solo porque crearon la puya, sino porque además ellos ayudaron a todo el trámite del exilio de Gabo, más que todo para salvarlo que por condenarlo o por aceptar que el gobierno estuviera haciendo algo en contra del escritor. Lo enviaron a Roma y luego a Francia por orden del Espectador, como una especie de emisario, bueno, emisario es una palabra un poco diferente. Lo enviaron a Roma y luego a Francia como por una especie de contrato de trabajo, como diciendo que él va a ser el periodista en el exterior. Y pues digamos que la xenofobia se empezó a notar un poquito. Y pues recordemos que Gabriel tuvo que dejar todo atrás, tuvo que dejar a Mercedes, amigos, familiares, su propia casa, Aracataca, todo lo dejó atrás. Pero irónicamente eso solo aumentó su sed de escritura, porque él veía que en la costa colombiana tenían una especie de lenguaje muy rico, que era casi filosófico y muy del pensamiento. Y eso le tocó el alma a él y dijo, aquí yo tengo que seguir escribiendo, yo no puedo quedarme así. Ahí en la misma época conoció a su novia de Francia, o de España, creo que era española, Tachia Quintanar. Ella dice que Gabo la conquistó con su verbo, su música y su forma tan romántica de ser. Y aparte, su conexión se dio al mismo tiempo que el gobierno dictatorial cerraba El Espectador, dejando a Gabo prácticamente sin dinero, porque ya no había trabajo, básicamente. Censura, qué gorda. Y en esa época empezó a escribir El coronel no tiene quien le escriba, en donde se mostraba un paralelismo entre la pensión que nunca llegaba a su abuelo y su vida esperando el pago de la nómina que nunca iba a llegar. Y ya al final de toda su estadía, él se hace amigo de un escritor también latinoamericano que se llamaba Lino Apuyelo Mendoza. Y ellos dos viajaron por toda Europa hasta Asia, pues conociendo mundo. ¿Cuál es la razón? Pues ellos dos eran dos escritores latinoamericanos. En esa época Latinoamérica estaba siendo azotada por todas las dictaduras posibles en el mundo, y ellos dijeron, no, pues queremos conocer otro mundo, queremos conocer el mundo socialista. Y es chistoso porque Plino en una entrevista cuenta una anécdota con Gabo. Fueron con una hermana, no quiero aclarar, o sea, eran tres. Y él iba conduciendo y de repente Gabo, que estaba en la parte de atrás, se despierta y fue más o menos así. ¿Qué pasó, Gabo? Mano, acabo de tener una pesadilla horrible. ¿Pesadilla? ¿Cuál? Cuéntame. Soñé que el socialismo no servía. Luego, en 1958, volvió a Colombia para casarse con Mercedes Barcha. Y es que es una historia medio romántica porque ella esperó todo ese tiempo por él. Y que además esa unión fue decisiva para que Gabriel dejase de ser Gabriel y se convirtiese en Gabo. Y aunque estando en Colombia se posicionó rápido como columnista, recordemos que él ya tenía unas cuantas amenazas atrás. Lo cual no lo dejó tranquilo y decidió que era mejor idea migrar a Cuba. Su migración se dio en 1959 tras el éxito de la Revolución Cubana y la instauración del Che como pues gobernante de Cuba. Aquí el Cestrum que edita, resulta que me equivoqué cuando hablo de la amistad de Gabriel García Márquez con el Che. No es el Che, es con Fidel Castro, pero me confundí, entonces empecé a decir que era del Che y no de Fidel. Pido perdón y cada vez que diga Che, ustedes hagan de cuenta que dije Fidel Castro. Perfecto. Allí conoce al Che, se hacen muy buenos amigos y él abre un periódico llamado Prensa Latina.
Prensa Latina lo abrió con su amigo Plinio Puleyo y Ricardo Massetti. En esa época, algo que era muy característico de Gabo, que no lo tiene ningún otro colombiano, es que él se sentaba a escuchar al otro. Y después de escuchar al otro, él buscaba contar la verdad. Y es por eso que Prensa Latina nació para ser un periódico que buscase contar la verdad ahora en Cuba. Y por esa dirección es que ellos fueron perseguidos por el gobierno. Plinio y Ricardo fueron perseguidos más que Gabo, porque Gabo era muy amigo del Che. Y esa amistad, de hecho, el Che la recuerda muy bien, porque él decía que tanto él como Gabo tenían un mismo concepto de la vida, que ambos eran muy románticos y que ambos creían que la vida debía vivirse como en equidad, por así decirlo. Y pues digamos que si bien era amigo, o sea, como que el gobierno perdonaba mucho a Gabo, pero a sus otros dos amigos los tenían pero mal, los tenían atados y los tenían muy reprimidos, hasta el punto en el que lograron ver espías del Partido Comunista Cubano en las oficinas de Prensa Latina. Y eso ya fue la tapa para los dos, o sea, para Plinio y para Ricardo. Lastimosamente todos rompieron relaciones, pero eso fue una cosa muy buena para Gabo. Plinio le dijo a Gabo que se devolviera a su país, a Colombia, mientras que Ricardo se fue para Estados Unidos. Plinio le dijo: yo también me voy para Estados Unidos o para Colombia, aún me estoy decidiendo. Y Gabo dijo: ¿sabes qué? No, ¿por qué me tienen amenazado? Sí, todo este tiempo ha vivido amenazado. A lo que él dijo: bueno, entonces ¿qué vas a hacer? Y Gabo dijo: pues voy a irme a México con Mercedes y allá veré. Total, que se fueron para México. Al pisar esas tierras, Álvaro Mutis les da la bienvenida y Gabo volvió a trabajar como periodista, pero ese trabajo solo le duró 3 años, porque después de eso él se encerraría para escribir una obra. Y en esa época Mercedes se puso la 10 y dijo: yo sostengo esta casa, tenemos un hijo, tenemos responsabilidades y tenemos que pagar el alquiler, y a mí no me importa, yo voy a sostener esta casa, porque Gabo, su único trabajo es escribir, así que hágale, hermano. Y entonces en esa época Gabo escribió las siguientes palabras. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y antes de terminar la novela, a Mercedes le llama el casero. Y esta es más o menos la conversación que tuvieron. Hola Mercedes, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Oye, una pregunta, ¿me van a pagar este mes? Dame 5. Gabo. ¿Qué? ¿Cuánto te falta para terminar la novela? Mucho, ¿por qué? Pero en términos de meses. ¿Por ahí 6 meses? Pues le cuento que nos vamos a tardar otros 6 meses en pagarle. ¿6 meses? Sí. Usted está consciente de que entonces la cuota será muy alta, ¿no? Sí, pero usted no se preocupe, tendremos todo para pagarle. ¿Está segura? Sí, todo está resuelto. Usted no se preocupe, todo estará resuelto para ese momento. Bueno, listo, chao. Más te vale que esa obra sea buena. Y después, en 1967, Gabo termina su obra magna, 100 años de soledad. Pero ahora había un problema. Ellos vivían en México y tenían que mandar la novela a Argentina. Fueron a enviarla, la pesaron y les dijeron: son 85 pesos. Mercedes agarra sus bolsillos, mira cuánto tiene. Tengo solamente 40. Y Gabo dijo: listo, no hay lío. La partieron a la mitad y dijo: péseme esto, ¿cuánto cuesta? 45. Sacó como un préstamo raro, no sé qué. Lograron pagar. Esa primera parte fue enviada a Argentina, en donde la recibió el editor de Gabo. Se puso a leerla y lo mejor es que cuando llegue, pues antes de que llegara la novela, ¿no? Cuando Gabo llegó a su casa, vieron el paquete, se dieron cuenta que mandaron la otra mitad, el final de la novela. Lo gracioso es que después el editor le escribiría a Gabo diciéndole: ole, mándeme la otra mitad ya, porque estoy que me la leo, yo no sé, o sea, ya vi el final, pero quiero saber cómo inicia toda esta vaina. Entonces agarraron un préstamo, empeñaron unas cositas y lograron enviar la otra parte a Argentina. Y bueno, realmente hay como varias versiones, algunas dicen que no, que la editorial les ayudó, y otras versiones dicen que no, que ellos empeñaron sus cosas, pero pues a saber. Y a partir de aquí empezó el ascenso de Gabo, todo para que en 1982 reciba el premio Nobel. Todo gracias a 100 años de soledad y a una cosa que realmente inventó Alejo Carpentier, que era lo real maravilloso, y que Gabo innovó convirtiéndolo en el realismo mágico. Y gracias a eso es que él empezó a ser parte del boom latinoamericano y se juntó con estos grandes autores. ¿Qué es el boom latinoamericano? Básicamente escritores latinos que lograron llegar al exterior. Y estamos hablando de que mientras eso estaba pasando en la vida de Gabo, acá en Colombia nos estábamos
privando de nuestro derecho a la vida, gracias a las guerrillas, las mafias y Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Saben cuál es el tema? Que ningún colombiano quería ver a Gabo porque lo consideraban comunista en esa época, por lo que empezó toda una ola de rechazo hacia el escritor, que se venía construyendo desde Cuba y que se aumentó pues gracias a la desinformación que había en esa época. Y es gracioso porque justamente 100 años de soledad habla de ese conflicto, o más bien del origen de ese conflicto, habla de la masacre de las bananeras. De hecho, muchas de sus obras hablan sobre los conflictos que hubo en Colombia. Y vamos a hablar de las novelas que él escribió entre la publicación de 100 años de soledad y su entrega del Nobel. El otoño del patriarca es una obra compleja que tiene muchas voces y casi ningún signo de puntuación. ¿Se nota la influencia de Mario Vargas Llosa, sí o qué? ¿Qué? ¿Que no eran amigos? Pero sí. Oh. En donde relata como muchas de las dictaduras que pasaban en Latinoamérica. Luego también está Crónicas de una muerte anunciada, que es una obra que inicia con el final. Sabemos que van a privar de su vida a Santiago Nazar. Esto por un conflicto amoroso. Y él era el único que no sabía. Todo el pueblo sabía, todo el mundo podía evitarlo, pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Léanse la novela. Y después de eso recibe el Nobel. Una característica de Gabriel García Márquez es que él escribía a partir de las entrevistas que tuvo con muchas personas. Él, como dije anteriormente, hacía lo que ningún colombiano se atreve a hacer: sentarse a escuchar al otro. Y eso lo llevó a escribir 100 años de soledad, El otoño del patriarca, etc. Pero la mayor muestra de ese sentarse a escuchar llegó con El amor en los tiempos del cólera, en donde él retrataría a su manera la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza. ¡Qué casualidad! Siendo que Florentino realmente era Gabriel Eligio García, el padre, y Fermina Daza era Luisa Santiago Marqués y Guarán. O sea, Gabo agarró la historia de sus padres y la contó en 100 años de soledad. Si bien, obviamente, el final lo cambió porque pues Florentino y Fermina se terminaron juntando, ya siendo muy viejos, pues la esencia de la historia era la misma. Sus padres no querían que ellos se juntasen y todo el drama que hubo alrededor de las cartas que Fermina casi nunca recibe, de los telegramas, las serenatas que él tocaba a violín en mitad de la calle, todas estas cosas las retrata ahí. Y ahora, estamos hablando de que Amor en los tiempos del cólera fue casi que al mismo tiempo del Nobel. Y resulta que incluso en la entrega del Nobel se notaba el característico modo de ser de Gabo y su crianza con su abuelo y su abuelo. Él era muy supersticioso. Llevaba flores amarillas para alejar el mal, pedía que alguien le prendiera una veladora cada vez que se montaba un avión, porque eso lo hacía su abuela. Y encima, cuando recibió el Nobel, le dijeron a él: tienes que usar frac. A lo que Gabo respondió: el frac solo se usa en los velorios y lo lleva el muerto, no va a pasar. Entonces él se puso una guayabera, que es este vestido de acá, y tuvo muchos problemas por tener ese traje puesto. Y es chistoso porque antes de que él entrara a recibir el premio, él llega, se para en la entrada y esto es lo que pasa. Esto parece un velorio. Y nada, igual recibe el premio Nobel, da su discurso, muy bonito todo. Tras recibir el Nobel, él funda una, valga la redundancia, una fundación llamada Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, que se centraba en ayudar a jóvenes periodistas a salir adelante en su trabajo. Y ya con el éxito hasta arriba, habiendo fundado, habiendo conseguido el Nobel, habiendo hecho muchas cosas, dijo: hola, esa incursión en las películas. Porque resulta que a Gabo también le gustaba mucho el cine. Y de entrada, como que en 1955 participó en el film, en la grabación de este cortometraje. Y eventualmente dio los permisos para que algunos directores grabaran sus películas. Es así como, digamos, inicia con El coronel no tiene quien escriba. Eventualmente hacen Amor en los tiempos del cólera. Pero él nunca dejó que grabaran 100 años de soledad. Razón social, la verdad no lo sé. Y como dije, todo inició con este primer cortometraje que fue en 1950 y acá ya estábamos en 1985, mucho tiempo después. Él llega incursionando en el mundo del cine y a partir de este momento él empieza a coleccionar obras, amistades, algunas más icónicas que otras, entre ellas la de Mario Vargas Llosa, que ellos eran como uña y mugre hasta que un fatídico día de febrero de 1976 esto sucedió. Hola, sí, Mario Vargas Llosa, mucho gusto. Sí. ¡Mario! ¿Gabo? ¡Mario! Y todo el mundo. Y Gabo: ¿me pegó?
Nunca dijeron por qué sucedió eso. Si lo vemos desde cierto punto de vista, era literalmente este meme. ¡Marty! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Ay! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Miércoles! ¡Marty! ¡Te voy a matar! Y a partir de ese golpe rompieron su amistad. Se especula que fue por una infidelidad, pero le han preguntado a Gabo, le han preguntado a Mario Vargas Llosa y ninguno quiere decir por qué. Y como que ya no lo dirán porque pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Lo que sí se sabe muy bien es que Gabo era muy romántico y eso lo dejó muy en claro en muchas entrevistas. Incluso en muchos de sus libros hablan mucho del amor. De hecho, ¿cómo es esta situación tan loca que en 1999 en una entrevista con Ana Cristina Navarro, ella llega y le pregunta a Gabo: ven, si tú pudieras ver en un huequito así de chiquito, jaja, el Aleph, ¿quién te conoce, Borges? Cualquier cosa, ¿qué es lo que tú verías? A lo que él respondió lo siguiente: ¿sabes qué? La vida desde la muerte. Eso sería, es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte. Él dejó muy en claro que no había nada peor para él que morir, que amaba la vida y amaba lo que significaba estar vivo. Y es por eso que yo digo que él fue un romántico en todo su esplendor, porque él amaba con intensidad y amaba la vida. Finalmente, a sus 80 años, él vuelve a Aracataca, justo en el tren amarillo que una vez lo vio partir. Volvió para ver la casa de su abuelo, en donde él había nacido y donde creció. Pero cuando llegó, se decepcionó porque no era la misma casa, pero igual eso no quitó el golpe de nostalgia que sintió, sobre todo porque todo el pueblo lo recibió como sus protagonistas y como sus personajes de sus novelas. Había un coronel con el fusil atrás y una espada de madera, había una Remedios la Bella, había hasta un viejo Melquíades. Lo recibieron con mucho cariño y él viajó por todo el pueblo recordando, visitando, viviendo sus últimos años, hasta que por ahí juega, se topó con la casa de su abuelo, se para enfrente, se atacó a llorar y dijo que no quería entrar porque simplemente no, el peso de los años no le permitía volver ahí. Le dio un golpe de nostalgia muy intenso. Y algo bonito es que, si bien la casa no es la misma, ahora es un museo en homenaje a él. Y de hecho, cuando uno va a Aracataca, va a ver que todo está muy Gabriel García Marquesizado. ¿Cómo será que incluso fue a recordar la primera vez que su abuelo lo llevó a conocer el hielo? Y llegados hasta este punto, vamos a recordar las obras que él escribió hasta cumplir los 80 años. El general en su laberinto es una novela histórica donde él pinta la vida de Simón Bolívar desde sus últimos años, desde la enfermedad, antes de que se vaya con San Pedro por allá en Santa Marta. Del amor y otros demonios. Es la historia trágica de una niña llamada Sierva María, que fue mordida por un perro con rabia, que sufrió un montón de otras desgracias hasta que, bueno, se elevó con San Pedro. Y sí, también desgracias del amor. Memoria de mis tristes. Es la obra en donde un viejo verde se enamora de una muy niña, una jovencita muy jovencita, pero que esta jovencita realmente como que lo engatusa porque ella necesitaba sostener a su familia. Y aquí estamos obviando tanto crónica como cuento como otros escritos que él hizo, que son muchos, créanme. Aquí dejo una lista de unos cuantos con sus años respectivos. Y tras escribir todas estas obras, ser un amante de la vida, ser historiador, cronista reconocido y ser considerado el creador del realismo mágico, la vida de Gabo termina el 17 de abril del 2014. Todo por culpa de un tumor pulmonar. ¿Cómo será que hasta el último día de sus días, él siempre mostró una sonrisa? De hecho, ahora que lo pienso, no hay una foto que yo no le conozca a Gabo que no tenga el presente de Gabo siendo serio. Y algo muy bonito es que México agarró sus cenizas y se despidió de este gran creador con un gran homenaje y una muy bonita gala. Y así termina la historia del creador de Macondo. Pero en Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, digamos que no fue tan así. No hubo un homenaje, hubo un par de noticias, pero algo que es muy cierto es que el rechazo de Gabo fue tan general que el exilio se mantuvo hasta sus últimos años, en donde fue imposible que él se devolviera. Y digamos que no hubo ningún gobierno que quisiera hacerle homenaje a este escritor, justamente por sus intenciones políticas. De hecho, se difundió la creencia de que Gabo era un rojo comunista que se quiere llevar a nuestros niños y que rechaza toda Colombia y que odiamos solamente porque rechaza a Colombia. Siendo que toda su obra se basa en Colombia, que no hay
casi ningún escrito en donde no haya ocurrido en Colombia y que él abiertamente ha dicho que ama a su patria. Eso y que realmente que quería a los niños era otra persona. Es que recordemos que Gabriel García Márquez fue rechazado por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el dictador de Colombia en esa época, y que ese rechazo y ese exilio y esas amenazas no pararon nunca hasta muy tarde. Casi que no se podría decir que ni siquiera pararon. Aún así hay gente lectora en Colombia que lo ama, que lo aprecia y que admira su obra por lo que es un gran hito literario para Colombia. Y cerramos finalmente este video con su obra póstuma. En agosto nos veremos, que es la historia de Agna Magdalena Bach, que transcurre únicamente en los agostos de todos los años. Ella tiene a su madre enterrada en Curazao y va todos los agostos a verla para contarle a su madre cómo ha cambiado su vida, dejándonos una enseñanza de lo mucho que puede cambiar la vida con el paso del tiempo. Como decía una importante cantautora, cambia, todo cambia. Y eso fue todo en este video. Algo extenso, muy triste y que si te dejo con dudas más que respuestas te invito a seguirme y darle la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si te gustó dale like y cuéntame cuál es tu obra de Gabriel García Márquez favorita. Te leo en los comentarios. He de confesar que yo no soy un amante de Gabo, pero a mí me gustó El amor en los tiempos del cólera, me pareció muy bonita la obra. Lloré con ese final. Y si consideras que este video ensayo / video podcast le sirve a alguien, pues te invito a enviárselo. Compartir la información no está de más y aparte guardártela es un poquito de egoísta. Y no haciendo más, eso fue todo. Adiós. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.